Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a tomar la clase de hoy para presentar algunas de las ideas centrales de la teoría sociohistórica, de la teoría de Lev Vygotsky, y para ello vamos a remontarnos a la primera mitad del siglo pasado, en Rusia, ¿sí? Que es el contexto de producción, y principalmente a concentrarnos en sus elaboraciones entre 1924 y 1934. Bueno, la primera cuestión que me gustaría compartir es por qué remontarnos a leer una producción o a estudiar una obra que parece ser tan antigua. Y bueno, diría que hay varias razones. La primera de ellas es que en ciencias sociales, además de leer las publicaciones o las producciones más recientes en el campo, ¿sí? Leemos a los clásicos. Es ineludible leer a los clásicos, porque son las grandes ideas que van estructurando las disciplinas. Así, por ejemplo, en la teoría social parece ineludible estudiar obras como la de Durkheim, la de Weber, la de Marx, Foucault, Bourdieu, ¿sí? Bueno, lo mismo en psicología. Estudiar la obra vigosquiana es casi ineludible, ¿sí? Es de las obras que estructuran nuestro campo de estudios. Además de ser un clásico, ¿sí? No solo en el sentido de que se lo menciona mucho o es muy conocido, ¿sí? La obra de Vygotsky produjo un movimiento muy importante en el campo psicológico de la época, en la cual se estaba, digamos, ya lo presentamos, la discusión fuerte pasaba por ir definiendo cuál es el objeto de estudio de la psicología. Y en este sentido, la posición de Vygotsky en contra del dualismo cartesiano produce un movimiento fuerte en cómo se lo está, o cómo se lo consigue, ¿sí? Por otra parte, las ideas centrales de Vygotsky, ¿no? Las que están en el núcleo duro de su teoría, en el corazón de su teoría, son ideas que tienen vigencia en la actualidad y que las podemos encontrar dentro de lo que hoy se conoce como los enfoques socioculturales, incluyendo la teoría de la actividad, que en la actualidad tiene un gran desarrollo. Y por último, además de todo esto, por si fuera poco, nos vamos a leer a este autor porque sus ideas, su marco teórico, nos permite interpretar los procesos de aprendizaje que tienen lugar en contextos escolarizados. Y esto no es poco, porque si bien en el campo hay muchos desarrollos recientes, hay actualizaciones de las ideas y de las teorías que se van produciendo, no todas tienen la misma potencia para explicar, ¿sí?, nuestro objeto de estudio, que es el aprendizaje en contextos escolarizados. O sea que, inclusive cuando las teorías, digamos, serían como dos criterios los que estamos haciendo jugar. Por un lado los clásicos y las teorías más actuales, pero también no solamente elegir las teorías por ser clásicas o por su vigencia o su actualidad, sino también por la potencia explicativa que tienen. Y la obra vygotsquiana, igual que la obra piagetiana, son dos obras que tienen gran potencia explicativa y que nos ofrecen varias claves interpretativas para poder reflexionar acerca de nuestro objeto de estudio. Por eso les damos un lugar importante en el desarrollo de esta materia. Hechas estas aclaraciones, vamos a decir que Vygotsky fue un personaje muy peculiar que vivió en una época muy peculiar. Peculiar, pues nació en 1896 y murió en 1934. Murió muy joven por tuberculosis. Y en ese periodo transitó, ¿sí?, cambios, transformaciones sociales y políticas muy fuertes en la Rusia de aquella época. Se pasó de un régimen zarista a la configuración de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, esa época de fuertes cambios, ¿sí?, dentro del territorio, incidieron en su obra. Y por otra parte, decimos, es un personaje muy peculiar porque era una persona que no solamente manejaba varias lenguas, hablaba varios idiomas, sino que además sus estudios universitarios estuvieron signados no solamente por sus intereses, sino también por
aquellas disciplinas que podía, aquellas profesiones que podía ejercer en la entonces Rusia zarista, porque, por ejemplo, la docencia no era una profesión que se pudiera ejercer. Entonces, sus estudios se orientaron inicialmente a la medicina, luego al derecho, y en paralelo fue estudiando psicología, filosofía, literatura, historia del arte, digamos, sus intereses fueron amplios, y hacia 1917 se recibe tanto en la Universidad de Moscú como en otra universidad popular, donde los docentes y los estudiantes, había muchos docentes y estudiantes exiliados, ¿sí? De las universidades, de las universidades más tradicionales, digamos, por haber participado en revueltas antizaristas. Entonces, se forma en un clima intelectual y de época muy peculiar. Cuando se recibe, además, Vygotsky trabaja como docente porque para ese entonces se deroga la ley que les prohibía a los judíos ejercer la profesión docente, y enseña entonces disciplinas como la literatura, lógica, psicología, historia del arte, en diferentes espacios como escuelas de trabajo, escuelas técnicas, la facultad obrera, conservatorios. Es decir, que tiene un recorrido muy amplio. Y bueno, yéndonos más al plano de su pensamiento, como decíamos, se pone al dualismo cartesiano, esta idea de un mente-cuerpo, o de concebir a lo humano como una mente y un cuerpo máquina, ¿sí? Y una mente espíritu, que pueden ser estudiadas por separado. Digamos, él va a su presentación, digamos, más fuerte, sus aportes al campo de la psicología, los podemos ubicar más fuertemente a partir de 1924, cuando hace una presentación en un congreso muy importante en la Unión Soviética ya de ese entonces, en el que plantea que la psicología no puede ignorar la conciencia como objeto de estudio, y que para ello, o que deben pensarse las relaciones entre los reflejos condicionados y el comportamiento consciente. Bien. Su obra, digamos, el interés principal de su obra, muchos lo localizan en reorganizar entonces las bases de la psicología, apoyándose en las tesis marxistas. Pensemos además que en la época hay una fuerte demanda hacia la psicología para colaborar, digamos, en la construcción de un hombre nuevo vinculado al comunismo. Hay una transformación muy fuerte en la época en la que él vive, donde el hombre viejo está más ligado al capitalismo, otro modo de producción, otra forma de vida, y el hombre nuevo, ligado al comunismo, entonces debe ser una nueva construcción. Y entonces la psicología como campo disciplinar en interrelación con otras disciplinas tiene un lugar importante en la época. Bueno, ¿de qué se trata su obra entonces? Vamos a tratar de tratar de seguir el recorrido que está planteado en uno de los textos que ustedes tienen que leer, que es el texto de Ricardo Vaquero, que es un texto introductorio que figura digamos, en una suerte de manual, ¿sí? Acerca de diferentes teorías psicológicas y problemas relativos al aprendizaje escolar. A ver. Bien, vamos acá. Acá está. Bueno, él plantea, Ricardo Vaquero, que es un profesor de la Argentina, muy estudioso de la obra de Vygotsky, uno de nuestros referentes en el estudio de esta teoría en nuestro país, plantea que el interés central de la psicología de Vygotsky pasará por dar cuenta del surgimiento de las formas conscientes y voluntarias de regulación de la actividad psicológica específicamente humana, las que juzgaba posibles gracias al uso de instrumentos semióticos como el lenguaje en el seno de sistemas de interacción social
como la crianza o la educación formal. Bueno, les propongo que luego la vuelvan a leer detenidamente y me voy a concentrar acá porque aparecen varias ideas condensadas en una sola frase que de alguna manera están está ahí atrapada, digamos, las tesis centrales de la obra vygotsquiana. Por eso me voy a detener un poquito. Cuando estamos hablando de que el interés central de la obra de la psicología de Vygotsky pasa por dar cuenta de las formas conscientes y voluntarias de regulación de la actividad psicológica específicamente humana, Vygotsky está interesado en estudiar la actividad psicológica específicamente humana. Y resalto unas partes porque le interesa estudiar los procesos psicológicos o las funciones psicológicas que parecerían distinguirnos de otras especies, ¿sí? A esto lo van a encontrar referenciado como los procesos psicológicos superiores. Es decir, funciones psicológicas tales como la posibilidad de representarse el mundo a través del lenguaje, a través de diferentes sistemas de semiosis, ¿sí? La posibilidad de recordar, la posibilidad de escribir, el lenguaje oral, la posibilidad de recordar, la posibilidad de organizar la información, la posibilidad de conceptualizar. Son todas funciones psicológicas y podemos entender aquí lo psicológico como una suerte de sinónimo de lo mental, ¿sí? Son todas funciones vinculadas a nuestro funcionamiento mental. Y para entender estos procesos psicológicos superiores, es necesario distinguirlos de otros procesos que en la obra se van a denominar como procesos psicológicos elementales. Perdón, acá voy a avanzar un poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente nosotros tendríamos, ¿sí? En nuestro funcionamiento psicológico también contaríamos con procesos psicológicos que pueden ser compartidos con otras especies, ¿sí? Como la atención, el uso de la memoria, procesos de selección de información del ambiente, ¿sí? Hay procesos psicológicos que regulan nuestro funcionamiento mental que vienen regulados más estrictamente por lo biológico, por eso están vinculados a una línea natural del desarrollo y que inclusive pueden ser compartidos con otras especies. Sin embargo, Vygotsky va a ubicar lo específicamente humano en otras funciones psicológicas que se constituyen en la vida social y que requieren de la participación o para su constitución del uso de instrumentos de semiosis, de instrumentos semióticos, por ejemplo, el lenguaje. Entonces, estos procesos psicológicos, estas funciones psicológicas superiores a las que nos estamos referenciando, a las que nos estamos refiriendo, ¿sí? Se adquieren, plantea Vygotsky, en la vida social, tienen su origen en la vida social, ¿sí? Entonces, vuelvo. Estamos hablando de que el objeto de estudio es la actividad psicológica específicamente humana, ¿sí? Y que se juzga posible gracias al uso de instrumentos semióticos y a los sistemas de interacción social como la crianza o la educación formal. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a estos procesos? Primero, su origen. Si pensamos en diferentes procesos, por ejemplo, la posibilidad de conceptualizar, esto no vendría, o sea, se puede dar gracias a cierta suerte, digamos, a ciertas características que tienen que ver con nuestra especie, ¿sí? En términos más biológicos, si se quiere, pero ello no es suficiente, no es suficiente. Se requiere de participar en la vida social para que eso pueda ser adquirido.
Es decir, por ejemplo, el lenguaje, los procesos de conceptualización, imagínense una diversidad de procesos allí involucrados, la escritura, los algoritmos, los usos que hacemos de la imagen, ¿sí? Cuando el bebé nace, ¿sí? Se encuentra con que todo eso ya está funcionando en la cultura, ¿sí? Y de alguna manera va adquiriendo un montón de herramientas en la interacción que circulan en la cultura, en la vida social, ¿sí? Y las va adquiriendo y va haciendo uso de estas herramientas y a su vez las va modificando. Entonces son funciones psicológicas que se originan en la vida social y que requieren del uso de signos. Y que cuando se constituyen, ¿sí?, estas funciones psicológicas, demandan un control voluntario y consciente. Pensemos, por ejemplo, en la adquisición de la escritura, ¿sí? Cuando un niño está aprendiendo a escribir, ¿sí? Demanda un gran esfuerzo, ¿sí? Controlar eh, desde la motricidad, la relación entre los grafemas y los fonemas, el significado de la palabra, retener la palabra y el significado de lo que se está escribiendo. Eh, hay un gran esfuerzo, ¿sí?, puesto en la configuración, en la constitución de ese proceso. Y a medida que uno va adquiriendo mayor experticia, ¿sí?, va pudiendo regular su propia actividad psicológica, es decir, utiliza la escritura, por ejemplo, para aprender, para estudiar. Entonces, va haciendo una mayor va logrando una mayor autorregulación de sus propios procesos psicológicos en la medida que va adquiriendo mayor dominio se va adquiriendo mayor dominio de estas herramientas. Y a su vez, estos procesos tienen una característica que es que hay un uso o involucran un uso cada vez más descontextualizado de los instrumentos semióticos que están en juego. Esto quiere decir, por ejemplo, pensemos en la escritura en relación con la oralidad, ¿sí? Hay un uso del lenguaje mucho más descontextualizado, ¿sí?, de la referencia concreta. Es decir, si yo ahora estoy hablando y digo aquí, como puede verse en la diapositiva, ¿sí?, cuando digo aquí, o si estoy señalando, supongamos que lo estuviese adelante de verdad, y yo señalara aquí, seguramente ese referente sería compartido. En cambio, en la escritura, debo reponer muchas más cosas, inclusive cuando nunca haya estado o efectivamente estado presente en ese aquí, físicamente presente en ese aquí. Es decir, que la escritura me potencia mi funcionamiento psicológico en la medida que me puedo desvincular de los contextos más inmediatos. Entonces voy haciendo un uso del lenguaje cada vez más sofisticado. En este sentido, hay una distinción que introduce Wersch en los procesos psicológicos superiores entre los procesos rudimentarios y los avanzados. Estos procesos rudimentarios, ¿sí?, se originarían en la vida social por el solo hecho de participar de la vida social. Estamos pensando en procesos tales como el habla o formas de conceptualización más cotidianas, como las que mencionaría María José Rodrigo en el texto que leímos en el primer bloque. En cambio, los procesos psicológicos superiores avanzados se constituirían en el seno de prácticas culturales más específicas, más institucionalizadas. Por ejemplo, la escritura. Aquí puede leerse en la obra digamos, un claro, una mirada muy posada sobre los procesos de escolarización, ¿no? Digamos, el aprendizaje que puede producirse en contextos más específicos, más institucionalizados, como puede serlo la escritura, ¿sí? Que, digamos, en esa época, en ese contexto, la escritura no era algo que
circulaba por todo el territorio, ¿cierto? Teníamos quizás un desarrollo más extendido de la escritura en las grandes ciudades, pero piensan en el resto del territorio de ruso de ese entonces, con grandes zonas campesinas, digamos, con prácticas muy heterogéneas, con una diversidad cultural muy amplia. Entonces, en este sentido, no eran prácticas tan extendidas. Por supuesto, a medida que las sociedades se van desarrollando, no es desarrollando un desarrollo no teleológico, ¿no? Sino en la medida que las sociedades van cambiando, se van transformando, no es tan sencillo ubicar qué iría en lo rudimentario y en lo avanzado, sino que lo que quiero enfatizar es que hay una tentación que ubicamos muy frecuentemente en querer pensar en diferentes procesos psicológicos para poder clasificarlos, en términos de si son elementales, superiores rudimentarios o superiores avanzados. El interés de la obra no pasa por la clasificación, sino por hacer, digamos, por posar la mirada sobre aquellos procesos psicológicos que parecerían distinguirnos de otras especies, y que en este sentido, digamos, esta distinción vendría porque son funciones que se adquieren en la vida social y que involucran el uso de sistemas de semiosis, de instrumentos semióticos, ¿sí? Como puede ser el lenguaje. Y que a su vez la direccionalidad de estos procesos, el desarrollo de estos procesos, se produce en un sentido de lograr mayor autorregulación del propio funcionamiento psicológico, en la medida en que puedo planificar mi funcionamiento, lo puedo regular, puedo hacer un uso más descontextualizado de esos instrumentos semióticos también. Bien, volvamos entonces aquí a retomar nuestra frase inicial. El interés central de la psicología de Vygotsky pasará por dar cuenta del surgimiento de las formas conscientes y voluntarias de regulación de la actividad psicológica específicamente humana, que juzgaba posible gracias al uso de instrumentos semióticos como el lenguaje en el seno de sistemas de interacción social como la crianza o la educación. Bien. Vamos entonces ahora a focalizarnos en la idea, ¿sí?, de la interacción social y el uso de los instrumentos semióticos. Esta idea viene planteada, ¿sí?, desde la categoría de trabajo de la antropología marxista, digamos. En general, cuando se piensa al marxismo, digamos, desde un sentido más cotidiano, si se quiere, o más de divulgación, se lo vincula a sus planteamientos económicos, ligados a la distribución de la riqueza, ¿sí?, a la plusvalía, ¿sí? Y digamos, la obra marxista es mucho más amplia, es una teoría social, hay una concepción también de hombre ahí en la teoría. Y entonces la categoría de trabajo se define en el seno del marxismo, ¿sí?, como a partir, digamos, de las relaciones sociales de producción que involucran el uso de herramientas en las que hombre y naturaleza se van modificando si uno lo pone en perspectiva histórica. Entonces, si pensamos en, la confección de una canoa hasta la confección de un auto, por poner dos ejemplos bien diferentes, ¿sí? Cuando se cuenta con la canoa, la naturaleza ya no es la misma, porque el sentido del espacio es diferente, se me transforma la idea de espacio, de lo que se puede recorrer, ¿sí?, de las actividades que se pueden realizar y hasta cómo se planifican esas actividades y se distribuyen en el seno de una configuración social.
Y en la medida en que el hombre cuenta con la canoa, tampoco es el mismo hombre. Es decir, hay una transformación de las relaciones entre naturaleza y humanidad, ¿sí? Se transforma el entorno más inmediato y también se transforma el hombre en esa misma interrelación. Bueno, visto esto, también lo podemos pensar en el uso de otras herramientas y mirar esto en términos del desarrollo histórico, ¿no? Entonces, estas ideas que, digamos, que la antropología marxista plantea en relación al trabajo, Vygotsky las recupera para pensar el funcionamiento psicológico. Y ya no para pensar cómo se va transformando la naturaleza en términos del entorno más físico, si se quiere, y el hombre, sino también para pensar el funcionamiento psicológico, cómo la actividad instrumental y la interacción social, ¿sí?, van modificando, ¿sí?, el funcionamiento psicológico humano. Dicho por el mismo Vygotsky, establece en uno de los capítulos que ustedes tienen como material de lectura, que es titulado Internalización de las funciones psicológicas superiores, el capítulo 4 del libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Bueno, en la cámara les sale al revés, me parece. Plantea esta analogía. La creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un problema psicológico determinado, recordar, comparar algo, relatar cosas, elegir, es un proceso análogo a la creación y utilización de instrumentos en lo que al aspecto psicológico se refiere. El signo actúa como un instrumento de actividad psicológica, al igual que una herramienta lo hace en el trabajo. No obstante, dicha analogía, como cualquier otra, no implica la identificación de conceptos similares. O sea, hay algo que se parece entre el uso de herramientas físicas y el uso de los signos, y hay otras cosas que no se parecen. Entonces, vamos a tratar de pensar en la pertinencia de esta analogía, en cómo la está planteando Vygotsky. ¿Dónde reside la analogía? La analogía reside o descansa en la actividad instrumental. Con esto se está queriendo decir que es una actividad mediada, así como la herramienta física, el martillo, me sirve para clavar y la tenaza para desclavar, ¿no? Digamos, hay una herramienta que me está permitiendo, ¿sí?, modificar algo del entorno más físico, si se quiere. Las herramientas psicológicas están mediando el funcionamiento, ¿sí?, mi propio funcionamiento psicológico o el de otros. Entonces, son actividades que están mediadas, ahí descansa la analogía, pero se distinguen estas actividades por los efectos y la direccionalidad que tiene esta actividad instrumental. ¿Qué quiero decir con esto? Las herramientas físicas o técnicas, pensemos en el martillo, pensemos en la canoa, son herramientas que están direccionadas, ¿sí?, hacia los objetos, hacia lo externo, hacia el mundo físico, hacia el mundo externo, ¿sí? En cambio, la direccionalidad de las herramientas psicológicas o semióticas están direccionadas hacia regular mi propio funcionamiento psicológico o el de otros sujetos. Vamos a pensar en el lenguaje. El lenguaje me está permitiendo, en este caso, mediar las propias ideas que estoy queriendo comunicarles, ¿sí?, y también mediar o regular el funcionamiento psicológico de quienes me estarán escuchando, que tiene que ver con intentar acercarnos e ir pensando entre todos en esta interacción que se va a ir produciendo acerca de la teoría sociohistórica. O sea, en la interacción social, ¿sí?, en la interacción social,
siempre están en juego instrumentos que son semióticos. Y cuando digo semióticos, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir procesos de significación que involucran el uso de signos, de marcas, que representan, que reemplazan a ese objeto en nuestros funcionamientos mentales. Por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Y esos signos, esos instrumentos vinculados a la semiosis, ¿sí? Están circulando en la cultura. Por eso la unidad de análisis recupera estas dos ideas de la categoría de trabajo que se plantea desde el marxismo para pensar en el funcionamiento psicológico específicamente humano, en el sentido de que es un funcionamiento psicológico que se adquiere, que tiene su génesis en la vida social y que a su vez requiere, ¿no?, o involucra la participación de instrumentos que tienen que ver con lo semiótico, con la posibilidad de significar el mundo, ¿no?, a través de diferentes signos, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, acá esta cita ya se las leí. Volvemos entonces a la obra. ¿Por qué? A la primera cita, perdón. ¿Por qué? Porque quiero remarcar algo. Vuelvo a leer, en función de lo que venimos desarrollando. El interés central de la psicología de Vygotsky pasará por dar cuenta del surgimiento de las formas conscientes y voluntarias de regulación de la actividad psicológica específicamente humana, que juzgaba posible gracias al uso de instrumentos semióticos y los sistemas de interacción social. Discúlpenme ustedes que yo lo vuelvo a leer varias veces, pero en frases como estas, estoy seleccionando una, pero van a encontrar otras en los textos, que están condensadas las tesis centrales de la obra y la lectura que se está haciendo de la obra por parte del autor de ese texto, ¿sí? Entonces, me queda, o vuelvo a leer, porque me queda resaltar una idea más, que no la marqué en color verde, pero me parece central mencionarla, que es la idea de surgimiento. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo duro de estas tesis, estos procesos específicamente humanos, se originan en la vida social, involucran el uso de instrumentos semióticos, y además deben ser estudiados desde una perspectiva genética. Genética vinculado no a los genes, ¿sí?, sino genético en términos de su desarrollo histórico. Por ejemplo, volviendo al caso de la escritura, no es lo mismo la demanda, el control voluntario, la actividad consciente que supone al momento de adquisición de ese proceso cuando se está aprendiendo a escribir, que cómo de alguna manera esto se va como si fuese automatizando, cuando uno va ganando como mayor experticia en el dominio y en el uso de esta herramienta que es del orden de lo cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando uno asiste a una clase en la facultad y de pronto toma apuntes, mientras piensa que va a hacer cuando salga de la clase, mientras toma un mate y, no sé, hace un dibujito al costado del cuaderno. Entonces, la escritura, digamos, parece como mucho más, más mecánica entre comillas, si se quiere, porque parece que está como automatizada, pero en realidad hay que pensar este proceso, ¿sí?, desde una perspectiva histórica de cómo se fue adquiriendo, tanto en el desarrollo subjetivo, ¿sí?, en el desarrollo ontogenético, vamos a decir, y así lo van a encontrar en los textos, como en el desarrollo de la cultura, ¿sí?, digamos, en la línea de desarrollo cultural. Es decir, que cuando uno llega, hay instrumentos culturales, prácticas sociales que ya están funcionando en la cultura y que los bebés, los niños, las personas se van subjetivando al irse apropiándose de estas herramientas en el seno de las prácticas sociales.
¿sí? Entonces, vamos ahora a considerar cómo es que estos procesos psicológicos superiores que se originan en la vida social, tienen su origen en la vida social, es decir, están primero funcionando socialmente, son adquiridos. Bueno, para ello vuelvo al capítulo 4 del libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, donde se desarrolla la idea de internalización, y de la internalización como la reconstrucción interna de una operación externa. Entonces, allí en el capítulo, en la página 92, se plantea que qué ocurre con el gesto de señalar, ¿no? Primero hay, a modo de ejemplo, ¿no? Hay un bebé que estira la mano y estira el brazo, ¿sí? Entonces, de pronto, un día viene su madre e interpreta que el bebé está queriendo alcanzar algo que no llega y ella se lo acerca. Entonces, el significado de señalar está puesto, está circulando en la cultura, ¿sí? Y es la madre quien aporta, en este caso, el significado de señalar a el estiramiento del brazo. En la medida que este significado es adquirido, es incorporado, ¿sí? El niño va a poder regular su propio funcionamiento, ¿sí? Y el de otros, utilizando este gesto que porta una significación en la cultura, por eso está vinculado a la semiosis, ¿sí? Para indicar, señalar lo que fuera, ¿sí? Bien, entonces se trata de una operación que inicialmente representa una actividad externa, se reconstruye y comienza a suceder internamente. O sea, vamos a poner el foco en esta parte en la idea de reconstrucción, porque no es un simple pasaje, no es que está el significado funcionando afuera en un grupo social, ¿sí? Y de pronto, rápidamente y de manera directa, esto se adquiere y entonces yo lo utilizo para regular mi funcionamiento psicológico. No, se trata de un proceso interpersonal. Fíjense otra vez, ¿no? Estoy leyendo, lo que está en verde es cita textual del capítulo. Un proceso interpersonal que queda transformado en otro proceso intrapersonal. Ya no es el mismo proceso. Hay una reconstrucción, no es un pasaje directo, porque si lo fuera, estaríamos ya más vinculados con las tesis empiristas asumidas por el conductismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay toda una transformación, la herramienta no se utiliza de la misma manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Es decir, por ejemplo, la posibilidad de conceptualizar. Uno empieza a participar, ¿sí?, de prácticas sociales donde las conceptualizaciones circulan, están funcionando entre personas. De la misma manera la posibilidad de los significados que tienen los gestos, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del gesto de señalar, ¿no?, está funcionando en ese espacio social y luego es internalizado. Y ese luego es una distinción analítica, porque esto se va produciendo en una interrelación constante, ¿sí? En la medida que va habiendo una apropiación, ¿sí?, se va incorporando, también se va participando de esa vida social. Es decir, no es un antes y un después tan claro, siguiendo la perspectiva dialéctica que tiene la teoría. Ambos procesos se van desarrollando. Es decir,
en esta cita el antes o el primero y el después es una distinción de corte analítica, no es una distinción secuencial o temporal, ¿sí? Y bien, en este proceso donde hay funciones psicológicas que circulan en la cultura y son internalizadas, se van reconstruyendo, ¿sí? En el interior del propio sujeto, dice, la transformación, voy al último ítem, la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de procesos evolutivos. Su internalización está vinculada a cambios en las leyes que rigen su actividad y se incorporan en un nuevo sistema con sus propias leyes. Bueno, en el texto de Vaquero que ustedes tienen para leer, tienen desarrollado brevemente el ejemplo del habla social o el habla más comunicativa, el habla que circula en la cultura para comunicarse entre las personas, y cómo ese habla es internalizada en un habla privada o en un habla interior, que se va entrelazando con el pensamiento. Entonces, plantea que ese habla social, ¿sí? Tiene ciertas leyes que rigen su actividad y que son modificadas al internalizarse el habla, ¿no? La manera en que se estructura ese habla y que funciona es diferente en el plano de lo social que en el plano intrapersonal. Bueno, hasta acá una breve presentación de la obra. En breve les envío voy a tomar el texto de Shepardson para retomar algunas ideas, ya pensando en el aprendizaje escolar.